Scout, ¿cómo están? Yo soy Roy y el día de hoy vamos a empezar una serie de entrevistas, las cuales tienen como objetivo que podamos entender cómo funciona el movimiento Scout desde la Oficina Mundial, la Oficina Interamericana y por supuesto nuestra querida Oficina Nacional. Espero que verdaderamente lo encuentren interesante. Muchas gracias y vamos a aprender haciendo. Hola Scout, ¿cómo están? Yo soy Roy y el día de hoy tenemos un invitado de honor, aquí el señor Raúl Sánchez Vaca. Raúl Sánchez Vaca fue jefe Scout Nacional aquí en México por mucho tiempo. Yo recuerdo que era Scouter cuando él era jefe Scout Nacional y también fue director regional de la región interamericana de la organización del movimiento Scout. ¿Cómo está Raúl? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Roy? Mucho gusto, con mucho gusto de estar aquí contigo. Qué bueno, me da mucho gusto también recibirte. El objetivo de hoy, Raúl, es hacerte una serie de preguntas y luego que nos hagas el favor de responderlas. Lo que quiero es que nuestros amigos que van a ver el video pues entiendan un poquito de cómo funciona la Oficina Scout Mundial desde la perspectiva de la región interamericana. Entonces vamos a enfocarnos exclusivamente a la Oficina Mundial Región Interamericana, donde tú estuviste por ¿cuántos años? Casi 14, 13 con 8 meses. Hijo, pues sí fueron algunos. Creo que sí conoces bien el asunto. Ujú. Bueno, entonces ahorita empecemos con algo muy sencillo. ¿Cómo funciona, Raúl, la región interamericana? Bueno, ahí hay que empezar de lo general para ir a lo particular. En el mundo Scout, desde hace muchos años, se organizó en regiones. O sea, el movimiento cuando inició, pues, y fue creciendo, era uno solo y una sola oficina coordinaba todo. Pero llegó un momento en que creció tanto que era necesario organizarlo y se formaron en todas las regiones. La primera en que se formó fue precisamente la región interamericana, que surgió, o sea, una iniciativa de varios dirigentes de varios países, principalmente de América Latina, generaron esta idea y la oficina internacional, como se le llamaba en aquel entonces, pues dio como permiso para hacer la prueba de cómo funcionaba teniendo una oficina regional, o sea, teniendo ya personal en la misma región que trabajara para atender a las organizaciones nacionales, a las asociaciones de la región, en este caso el continente americano. Así que así fue como surgió la región interamericana y el modelo funcionó bastante bien, de manera que unos años después se empezaron a generar las demás regiones y así conforme las necesidades han ido surgiendo o en algunos casos, como sucedió el año pasado, una de las regiones fue disuelta para ser integrada a otras dos. Mm. Entonces, en este momento, la Organización Mundial del Movimiento Scout tiene 5 regiones y cada región tiene su oficina regional. Es decir, hay una oficina para toda la Organización Mundial y Está en Kuala cada Lumpur, región ¿no? que está en Kuala Lumpur, en Malasia, y bueno, ahí está su centro de operaciones, aunque el asiento legal está en Ginebra, En porque Suiza. muchos años estuvo ahí la oficina y se decidió conservar ahí la representación legal de la organización Mm. y algunas operaciones, pero la operación principal está en Kuala Lumpur y cada región tiene su propia oficina regional y en el caso de la región interamericana, que como te decía fue la primera que surgió, su oficina regional está en Panamá desde el año 2010. Muy bien. ¿Y cómo se toman las decisiones en la región interamericana? ¿Existe algún comité o es una sola persona o cómo funciona? Ok, el modelo también, que de hecho fue el que surgió en la región interamericana y que después fue adoptado por las demás regiones, es que cada región tiene su oficina regional, pero además tiene un comité, se le llama así comité Scout y el nombre de la región. En el caso de la interamericana es Comité Scout Interamericano y cada región tiene el suyo también. En el caso de la región interamericana, son 8 personas las que se eligen, que es la conferencia regional, la conferencia interamericana, que es como se le llama la asamblea donde participan los países que conforman la región y deciden ahí, bueno, hay candidatos, se postulan
y las organizaciones emiten sus votos para elegir a las 8 personas que integrarán el comité regional, el comité interamericano, para trabajar un periodo de 3 años. Ok, entonces cada 3 años se van eligiendo y cualquier persona se puede postular o hay algún, no sé, algún impedimento de edad o algo así, de sexo, no sé. No, el único requisito es que sea mayor de edad, porque Muy bien. obviamente este órgano toma decisiones que tienen implicaciones legales, o sea, podrían tener en algún momento implicaciones legales, entonces necesita que sean mayores de edad y que la organización nacional que postule, pues obviamente esté de acuerdo en postular. Entonces uno de los requisitos es Claro. que sea a través de la organización, no es una postulación voluntaria, sino a través de las organizaciones nacionales. Muy bien, muy bien. Y ya entrando un poquito más en tema, platícanos cuáles fueron los principales desafíos que tuviste que enfrentar cuando estabas en tu gestión ahí en la región interamericana. Yo sé que la pandemia va a ser uno de ellos, pero pues bueno, no me adelanto. Bueno, en realidad, bueno, la pandemia fue un gran desafío en muchos aspectos, pero la región de siempre, o sea, desde que fue creada y hasta el día de hoy, sigue enfrentando varios desafíos importantes. Uno de ellos es que, aunque hay un bloque grande que es el latinoamericano, donde el idioma se comparte, es decir, muchos países hablan el mismo idioma, en este caso el español, perdón, Ujú. pero se tiene otro gran bloque, que es el bloque de Norteamérica, Canadá, los Estados Unidos y algunas islas del Caribe, la gran mayoría que fueron en su momento colonias británicas que hablan inglés. Y Commonwealth. Ujú. tenemos Haití, que habla francés. En Canadá también hay una parte que se habla francés. Así que un gran desafío es lograr integrar la región por las diferentes barreras que existen. El idioma es una de ellas. Las distancias es otra barrera importante que hace difícil la integración en la región. Es una región geográficamente muy vasta, de norte a sur y de este a oeste. Por lo tanto, viajar a través de ella es muy complicado. Las distancias son muy grandes y por lo tanto es muy costoso. Y bueno, pues obviamente también la cuestión cultural, porque de igual manera estos bloques, el bloque latinoamericano tiene mucho en común, no solamente el idioma, sino también la forma de ser, la forma de practicar el movimiento Scout, también es muy similar, o sea, tiene un pasado histórico que comparte, por lo tanto hay facilidad en interactuar, pero el bloque norteamericano, Canadá y los Estados Unidos, también tiene una forma de actuar en el movimiento Scout que es diferente, Diferente. históricamente Ujú. tiene otra historia, entonces hay diferencias ahí en los conceptos, en las percepciones, y el Caribe también, que tiene también una historia muy interesante, pero que muchos de ellos vienen de haber sido, hablando en términos Scouts, de haber sido branches, es decir, ramificaciones Ramas. del movimiento en Inglaterra, o sea, durante muchos años fueron parte de él, incluso ya siendo países independientes, continuaron siendo parte hablando en términos scouts, del movimiento scout británico, y al pasar de los años fueron tomando su propio camino, pero conservando muchos aspectos del movimiento scout británico. Interesante. Y inclusive no solamente del movimiento scout británico de hoy, porque es decir, el movimiento scout en el Reino Unido ha ido también evolucionando mucho. Hoy en día Ujú. es una organización muy vanguardista en términos de programa y de las cosas que lleva a cabo. Pero el Caribe, muchas de las organizaciones del Caribe se quedaron con el programa, por ejemplo, de los años 50, 60 que tenía Inglaterra en Oh, aquel entonces, el Reino Unido. Entonces, eso también marca una diferencia, es un desafío muy grande, porque obviamente no solamente porque el idioma no es común, sino porque los conceptos que se pueden manejar son muy diferentes. La manera de organizarse, la manera de entregar el programa también es distinto.
Así La que ese es educación de uno de los los adultos grandes también, ¿no? desafíos. También la educación de los adultos. En las islas del Caribe, el movimiento está muy lo que se le llama escolarizado, es decir, los grupos Scout, primero aquí también esto es interesante porque en América Latina el movimiento Scout está muy hecho al modelo de grupo, es decir, el grupo Scout integra las diferentes secciones, ¿no? Ujú. Desde los más pequeños hasta los más grandes, con algunas diferencias en edades y obviamente en aspectos propios de cada país. Pero en general hay como líneas gruesas que marcan cuál es el camino a seguir y los países en Latinoamérica, desde México hasta el Cono Sur, aplican el mismo modelo con sus ligeras variantes. Pero en cambio, en el Caribe y en Norteamérica, el modelo es de unidades exclusivas. Entonces puede existir una manada solamente o una tropa Ujú. o una tripulación, que sería la traducción de crew, que puede existir de manera aislada. Entonces, el concepto de grupo scout no existe y en el caso del Caribe, la gran mayoría de las tropas o de las manadas están patrocinadas por una escuela. Entonces, es una escuela la que permite que se hagan las actividades ahí de la unidad y los dirigentes son maestros de la escuela. Entonces, Qué bien. esto sucede mucho en el Caribe, es muy común esto, es decir, los grupos comunitarios, como sucede mucho en América Latina. En América Latina también hay grupos en escuelas, pero Sí, son los claro. menos. La gran mayoría son Sí. grupos comunitarios, es decir, que están en algún lugar y permiten que, no son grupos cerrados además, sino que abiertos, y la gran mayoría de los adultos que como participan voluntariamente eh, entregando programa o cumpliendo funciones administrativas en los países de América Latina, pues muchas veces vienen de haber participado en el movimiento Scout de jóvenes y después de integrarse como adultos. Claro. En el caso del Caribe es muy diferente ese modelo, entonces esto también ocasiona que la manera de percibir el movimiento Scout sea también muy diferente. Mira, ¿quién iba a pensar? Porque este tipo de información no es como que compartida ni de conocimiento de todos. Tienes que estar ahí como para darte cuenta. Oye, hace poco Si me dejas agregar Sí, algo, Roy, sí, claro, porque dime. también otro gran desafío que hay en la región, no es exclusivo de esta región, pero sí es sensible, es que en el mundo la región más desigual del planeta, no en términos scout, sino en África. términos socioeconómicos, es América. O sea, ¿A las poco? desigualdades, y ese es en toda la región, ¿no? O sea, la diferencia entre los que tienen muchos ingresos y los que tienen poco es muy grande, es abismal. Entonces, eso también es un gran desafío porque muchas de las organizaciones, sobre todo de 50 años para acá, tal vez anteriormente sí el movimiento Scout, de hecho, por eso fue muy criticado mucho tiempo de que era muy elitista, porque el movimiento Scout se posicionó en clases altas. En América Latina sucedió eso, y Ujú, también en el Caribe, eso sí sucedió en general. Pero con el pasar de los años, el movimiento se fue democratizando cada vez más. Y ujú. eso hace que hoy en día pues esté muy abierto a toda la población, ¿no? Independientemente de la clase social. Pero evidentemente hay muchos países, y sobre todo los del Caribe, en donde los recursos económicos para hacer que el movimiento opere pues son fuertes, es decir, no hay los recursos suficientes. Así que eh, tienen que estar, y no solamente en el Caribe, también en gran parte de los países de América Latina, los recursos son limitados y obviamente Oh, en México sí. las personas que ingresan al movimiento, que te digo, se ha democratizado afortunadamente en los últimos años, no son personas pudientes económicamente como sucedía hace más de 50 años, ¿no? Así que eso también ha sido un desafío porque pues el movimiento Scout avanza a pasos muy lentos porque no hay la cantidad de recursos suficientes. Muchas de las organizaciones no tienen, por ejemplo, personal profesional que trabaje de tiempo completo con ellos y eso se vuelve una limitante.
no tienen, hay muchos países que no tienen ni siquiera una oficina propia en la cual estamos hablando del nivel Mm, nacional, en donde incluso puedan llevar a cabo las cuestiones administrativas. Entonces, las llevan a cabo voluntarios y las llevan a cabo con los recursos que tienen en sus casas, con lo que aportan ellos. Así que eso hace que el movimiento avance muy, muy despacio. Y obviamente, pues también a eso se suma que pues muchos gobiernos apoyan muy limitadamente el desarrollo del movimiento Scout. Entonces, de nuevo, se vuelve un gran desafío en la región el que el movimiento Scout pueda avanzar como quisiéramos todos que avanzara a una gran sí, velocidad, porque claro. es un hecho que si bien es la zona más desigual del planeta, también tenemos un bono demográfico, es decir, hay una gran cantidad de niños y jóvenes que no tienen en otras regiones del mundo y que todo ese potencial de niños y jóvenes podrían ser scouts y desafortunadamente pues no tenemos organizaciones robustas en cuanto a recursos y todo lo que Claro. generan los recursos para que puedan atraer más niños y más jóvenes e integrarlos al movimiento scout y con eso lograr crecer. Entonces el crecimiento es, tal vez resumiendo, es el desafío más grande en la región porque tiene que ver con todas estas complicaciones que mencionaba antes, ¿no? Así que es algo que siguen enfrentando nuestras organizaciones nacionales. No, pues sí, sí me había dado cuenta de algunos aspectos. Por ejemplo, aquí en México, pues no hay apoyo gubernamental, que es muy poco. Digo, si lo comparamos con Estados Unidos, que incluso ya se les da una parte del presupuesto, no sé, a un concilio por X cantidad N cantidad de tiempo, ¿no? En México, pues hay esfuerzos más bien aislados, ¿no? Muy bien, pues bastante interesante. Oye, hay otra cosa importante ahora que hubo hace poco, seguramente te diste cuenta que se cambió la visión del movimiento, donde antes tratábamos de ser más grandes, ahora tratamos de ser más inclusivos y diversos. ¿Qué trabajos hiciste cuando estabas ahí al frente de la región para fomentar esta inclusión y esta diversidad en el movimiento? Bueno, pues, como te decía, el gran desafío es lograr que el movimiento Scout pueda llegar a todo aquel que quiera formar parte y acceder a él Ok. y formar parte de él y obtener todo lo que el programa puede otorgar. Así que, bueno, eso tiene mucho que ver con diversidad e inclusión, porque Claro. tendemos a asociar el término solamente a aspectos o de género, pero tiene que ver también con la inclusión social, es decir, Sí, claro. con Con, con, democratizar con el jóvenes movimiento. refugiados, con jóvenes Sí, en situación de cárcel, con así es. todo este tipo de cosas que cuando hablamos de inclusión no lo tenemos. Hace poco la Organización Mundial hizo un estudio sobre esto, me consta porque yo estuve ahí siguiéndolo y te hablaba sobre estos diferentes como 8 o 9 puntos de inclusión. No es solamente pues personas con capacidades distintas y aspectos como los que comentas de género, sino también vamos, algo mucho más complicado que a la larga lo vuelve difícil para que el movimiento lo pueda aceptar. Yo siento, corrígeme si me equivoco, que como que tiene que ver con la cultura, ¿no? Donde por ejemplo, en Europa, que son muy progresistas, muy avanzados en esos tipos de cosas, pues hay muchas cosas que se ven muy bien y que desgraciadamente en México, en nuestro país, pues no es tan fácil porque la cultura, pues no es tan progresista, evolucionada, no sé el término correcto, pero se ve esa diferencia. Por decirles algo a los que nos están viendo, es interesante llegar al Jamboree, por ejemplo, y ver la bandera de Canadá y abajo la bandera de colores de la comunidad LGBT, ¿no? Cuando en México, pues eso por supuesto no está prohibido ni nada y somos un movimiento inclusivo, pero tampoco es tan abierto como para mostrarlo así públicamente, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, Canadá, como lo hace Reino Unido, Estados Unidos, se me hace que ellos batallan un poquito más, pero pues eso sí se nota en esto ¿cómo se llama? De la inclusión. Muy bien, y Sí, sobre pero
déjame decirte precisamente que ahí, para impulsar en la región, precisamente creamos una política de diversidad e inclusión. Fuimos la Ah, primera interesante. región en crear una política de diversidad e inclusión que buscábamos precisamente que esto detonara una política mundial de diversidad e inclusión, porque la región interamericana ha sido pionera en muchos aspectos. Como te decía, fue la primera región en crearse, en proponer un Ujú. modelo regional y, y esa fue como lo primero que demostró la región interamericana que se podía hacer, pero después se fueron dando a lo largo de los años muchas otras buenas ideas surgidas de la región interamericana que después fueron adoptadas en todo el mundo, hablando de aspectos de programa, incluso también de la formación de los adultos. Pero en este tema de diversidad e inclusión, también en estos últimos años, la región trabajó fuerte para generar una política de diversidad e inclusión que, sin embargo, por lo que tú estabas diciendo, que no es fácil, no solamente en América Latina, hay otras regiones del mundo en donde el tema es complicado, no Asia es fácil árabe, hablar de sí. diversidad e Ujú. inclusión. Exacto. Así que todavía hoy en día no existe una política mundial de diversidad e inclusión del movimiento Scout, pero la región interamericana sí tiene una política de interamericana de diversidad e inclusión y varios países de la región fueron utilizando como modelo la política regional para crear su propia política nacional de diversidad e inclusión y tomar elementos de esta política para crear la propia y con eso propiciar un tema que no es fácil de abordar por lo mismo que tú estabas comentando, pero que ha ido avanzando poco a poco en este afán de, como te decía, de democratizar el movimiento Scout y de hacerlo accesible para todo aquel que quiera formar parte de él. No, pues qué interesante, sobre todo porque a lo mejor estos temas no son tocados o no se habla mucho de ellos, pero son temas muy, muy importantes. Oye, y en cuanto a participación juvenil en la toma de decisiones, ¿cómo los jóvenes participan dentro de la región interamericana para esta serie de toma de decisiones? Hay como en México, a lo mejor seguramente recordarás que nuestro máximo órgano de toma de decisiones es la Asamblea de Asociados y los primeros asociados después del presidente de provincia suelen ser rovers y eso es precisamente para incluir el punto de vista joven dentro de la asociación. ¿Esto pasa también en la región interamericana? Bueno, pasa de diferente manera porque aquí lo que es importante acotar es que si bien a nivel regional, en todas las regiones, pero la región interamericana fue la que comenzó, existe la conferencia que es el equivalente a la asamblea. A diferencia de la asamblea de asociados, donde se elige una cantidad de asociados en función de la membresía de cada provincia, en el Ujú. caso de la conferencia regional y también sucede en la conferencia mundial, en la región cada país tiene un solo voto. Es Ok. decir, puede ser que la delegación que asiste a la conferencia sea numerosa, pero a la hora de emitir votos solamente se puede emitir un solo voto. Así que eso lleva a que no necesariamente las personas que asisten son elegidas en función de la cantidad o la membresía que forma la organización, sino que las personas que desean y pueden asistir a la conferencia regional cada 3 años, pues van. Y lo que sí se ha propiciado, eso es muy importante decir, porque ahí también la región ha sido pionera, la región interamericana comenzó con el proceso de participación juvenil hace muchos años y de hecho muchos de los elementos que fue incorporando la región interamericana fueron después utilizados para crear la política mundial de participación juvenil y los Muy bien. modelos de participación juvenil. Entonces, en la participación juvenil para la elección, el comité, la conferencia interamericana elige a 8 personas, que son los miembros del comité regional, que van a estar en funciones durante 3 años. Pero también la conferencia elige a 2 jóvenes, 2 asesores juveniles, que son el nombre que llevan, y que forman parte también del comité interamericano. No tienen voto, pero sí forman parte del comité. Es decir, la Tienen única, voz.
tienen voz y participan de las reuniones como cualquier otro miembro y asumen responsabilidades como cualquiera de los otros 8. Lo único que no tienen es voto todavía, yo diría que todavía, porque además ha sido un proceso. Es decir, lo primero que sucedió en la región es que se formó la red de jóvenes hace muchos años y ahí participaban jóvenes de las organizaciones nacionales, se reunían los jóvenes. Lo que pasó después es que el comité empezó a invitar de tanto en tanto a porque la misma red de jóvenes elegía un coordinador y un comunicador, esos eran los nombres que tenían. Ujú. Y el comité empezó invitando a sus sesiones a estos dos jóvenes. No era de manera permanente, pero los invitaba de tanto en tanto a sus sesiones. Después de eso, se dio el siguiente paso en este proceso para que entonces estos jóvenes fueran invitados permanentes, es decir, que siempre estuvieran en las reuniones del comité. Y lo último que sucedió, porque antes de este último cambio que voy a mencionar, se dio en la última conferencia interamericana que se llevó a cabo en Paraguay en el año 2022. Ahí sucedió otro cambio interesante, igual en el proceso de evolución, que es que la conferencia misma eligiera a estos representantes juveniles, a estos asesores juveniles. Anteriormente los elegía el foro de jóvenes, pero la misma conferencia decidió en su momento eh, que el foro de jóvenes se separara de la conferencia, fueran eventos separados, no fuera un evento a continuación del otro, sino que el foro de jóvenes tuviera su espacio y llevara a cabo sus acciones, y que la conferencia fuera quien eligiera a los jóvenes que se integraran como asesores juveniles. Y por eso digo que todavía, porque al menos así está planteado, no sé si se llegará a suceder, ojalá que sí, es que el siguiente paso es que se reforme la constitución regional, que es como los estatutos de la región, para que a estos jóvenes que elige la conferencia, que era, digamos, el requisito que faltaba cumplir, el que ¿Mm? los elija la conferencia, eso les pueda dar el derecho del voto. Porque antes no lo podían tener porque no eran surgidos del mismo órgano. Entonces no Claro. podían ejercer un voto si no eran elegidos por la misma conferencia. Pero eso ya sucedió, eso se hizo en Paraguay y bueno, esperemos que en su momento la constitución regional también se modifique para darles el voto a ellas y a ellos. Sí, considero que es importantísimo porque sin la voz de los jóvenes estamos ciegos. Yo siento que avanzamos sin ver y definitivamente la opinión de los adultos no es suficiente ya que esto es un movimiento de jóvenes y para jóvenes y pues definitivamente no, los adultos ya pasamos nuestro tiempo por ahí, aunque algunos nos resistimos, pero, pero bueno. Oye, también, ¿alguna vez formaron alguna alianza para fortalecer el impacto del movimiento con alguna organización? Pues mire, el tema de impacto es un tema, tú lo sabes, muy interesante, pero muy complejo. Es Sí, decir, claro. el impacto tiene diferentes significados para diferentes personas. Hablando de las organizaciones sociales, incluso hablando dentro de las que se dedican a ejercer impacto, a generar impacto en la sociedad, también hay diferentes puntos de vista. Y medirlo es también todo un desafío y no es un asunto fácil y tampoco barato. Entonces, en cuanto a medición del impacto, se hizo una buena alianza con la academia, con universidades que ofrecieron precisamente poder hacer mediciones de impacto, de cómo el programa Scout impacta a los jóvenes. Y se hicieron dos estudios muy interesantes, se tomaron muestras obviamente y solamente de algunas organizaciones, porque la organización es muy grande, entonces solamente de algunas organizaciones de diferentes regiones para medir el impacto, porque era muy importante pues saber en dónde estamos Claro. parados. Si todos asumimos o consideramos que, y sobre todo si vimos el programa, si fuimos alguno de los que participamos directamente en el programa como jóvenes, pues
podemos reconocer el impacto que ha hecho en nuestras vidas, pero pues hay que medirlo, ¿no? No basta Sí, claro. con decir sí sirve, hay que medirlo. Y bueno, se hicieron estas mediciones precisamente para tener datos duros y con eso orientar pues el trabajo que se podía hacer. Y de ahí surgieron precisamente pues muchas alianzas que se han hecho precisamente para fortalecer diferentes áreas de programa que ayuden Ujú. a mejorar el impacto del movimiento Scout, sobre todo en las áreas en donde parecería que aún falta por avanzar. Entonces, bueno, hay muchas alianzas con otras organizaciones de carácter global, tanto en temas de diversidad e inclusión, precisamente, de medio ambiente, de salud también, de salud mental, que surgió este tema durante la pandemia como un gran reto, como una gran necesidad que tener. Y a nivel regional también nosotros fuimos también en función de esto fortalecer en cuanto a buscar también alianzas que ayudaran en el fortalecimiento del programa en diferentes áreas. Volviendo al tema de diversidad e inclusión, bueno, pues hicimos varios simposios precisamente para que estas organizaciones nos lograran dar su punto de vista en un tema tan importante como es el de diversidad e inclusión. Pero lo mismo se hizo con otras áreas, porque también en temas de medio ambiente, pues se ha trabajado mucho en temas de comunicación, también se hicieron alianzas importantes con otras organizaciones sobre todo que aportaran conocimiento y datos duros que nos ayudaran a entender en dónde teníamos que poner más énfasis, en dónde el programa tenía que poner más énfasis para que a los jóvenes que está beneficiando, que está impactando, pues este impacto pueda crecer. Bueno, pues bastante interesante. Vamos a hacer una pausa rapidito y ahí regresamos. Bueno, pues regresamos. Gracias, Arturo, para continuar ya en la segunda parte de la entrevista. Muchas gracias. Ha sido bastante interesante lo que hemos hablado hoy. Y continuando un poquito con la serie de preguntas, ¿cuál crees que fue el papel que tuvo la región interamericana a la hora de apoyar a los scouts afectados con emergencias, desastres, ahora que pasó lo del COVID? Porque supe que estábamos cambiando de modelo, ¿no? A un modelo completamente en línea. Me di cuenta que ustedes estuvieron generando manuales de esto y que las organizaciones de scouts nacionales estaban adoptando porque pues obviamente fue una caída dramática de scouts en todo el mundo a raíz de esto y pues de hecho México todavía no se recupera al 100%. Yo asumo que está pasando esto mismo en otras organizaciones scout nacionales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, de la pandemia, primero te tengo que decir en datos de estadísticas que fue la región más afectada en términos de membresía. O sea, de las 5 regiones de la Organización Mundial, la región interamericana decreció un 43% en su membresía. O sea, eso es un número fuerte, muy grande, ¿no? Por si, como te decía en el principio, el crecimiento es todo un desafío. Bueno, pues cuando llegó la pandemia y golpeó fuertemente a la membresía, pues el crecimiento se vuelve doble desafío, porque hay que recuperar en términos numéricos a todos esos jóvenes y adultos también, muchos adultos que se perdieron, muchos de ellos precisamente porque murieron a causa del COVID y otro tanto de adultos voluntarios que también se perdieron porque pues en muchos casos al detener las actividades y al no tener un plan para continuar, aunque fuera en modo virtual, muchos adultos decidieron dejar el movimiento y una vez pasada la pandemia no regresaron. Así que también se perdieron adultos por esas dos razones. Y en el caso de los jóvenes, pues sí, ciertamente la región estuvo insistiendo mucho en esto, generó materiales para invitar a las organizaciones a que no dejaran el programa, siguieran ofreciendo programa, que se incentivara a los jóvenes para que se reunieran y sobre todo a los adultos para que mantuvieran el ánimo de sus jóvenes en las actividades en línea.
pero pues la respuesta fue muy diferente, es decir, varió dentro de un mismo país, también la respuesta era muy diferente. Había en regiones del país, de los países donde se organizaba, pero hubo otras regiones en donde nadie se hizo cargo y los grupos simplemente se abandonaron, no hubo seguimiento y pues no regresaron, se perdieron esos grupos, o sea, no solamente disminuyeron en números, sino que muchos de ellos no regresaron. Ya una vez que se podían reunir, ya no había grupo, ya no había grupo que reunir, así que ahí hubo ese impacto. Así que sí, por eso fue un gran desafío la pandemia, porque recordemos que fueron prácticamente 2 años en los Dos que años. para regresar a las actividades seguras, que fuera seguro tener actividades con los jóvenes, pues hubo que esperar, por manejar todos los protocolos necesarios y pues donde no hubo la capacidad de manejarlo, eso afectó fuertemente. Sí, la verdad es que aquí en México, pues nos pasó esto tal cual como lo comentas, desde hecho aquí en la provincia de Chihuahua Sur, bajamos a menos de la mitad y hasta la fecha no hemos podido recuperarnos. Yo creo que es la radiografía de lo que pasó y todavía sigue pasando con muchas organizaciones CAP nacionales que desgraciadamente, pues como dices, perdimos a personas valiosas. Y pues sí, entre ellos aquí perdimos a un comisionado de provincia que murió de COVID, a mi padre murió de COVID también. Entonces, pues hay una larga lista, yo creo, de personas valiosas que nos dejaron. Sin embargo, me da mucho gusto que el movimiento siga y que esté creciendo. Ya hemos sobrevivido a una guerra mundial o dos, no sé, A dos, y a dos. a dos, y ahora una pandemia. Entonces, pues eso habla bien de la resiliencia, ¿no? Del movimiento. Oye, algo que casi nunca se pregunta, ¿cómo se promueve la integración de las comunidades indígenas y rurales en el movimiento? Esto es un tema que nadie nunca habla. ¿Se hacía algo desde la región interamericana? Sí, sí se ha hecho. Lastimosamente, como decía también al principio, el lograr que el movimiento llegue a todo aquel que lo necesite, y esto habla de las comunidades rurales, pues no es un asunto fácil, requiere de recursos, porque hay que trasladarse a lugares que están remotos y en muchos de los casos incluso utilizar interpretación, utilizar gente que pueda en el idioma propio de estas Claro. culturas transmitir a lo que se refiere al movimiento Scout. Así que sí hay esfuerzos, pero lastimosamente son esfuerzos pues muy aislados y no han sido muy generales, pero sí hay buenos casos. Yo tuve la oportunidad de, por ejemplo, en Brasil, internarme con personas de la asociación al Amazonas para ir a visitar grupos scouts que estaban Wow. en comunidades muy apartadas dentro del Amazonas. Había que viajar. El Amazonas, bueno, es muy extenso, pero había que viajar durante un buen tiempo. En la embarcación no había otra manera de ingresar más que por embarcación Con y llegar a cocodrilos y estas... pirañas, oye, y todo. Sí, 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 qué bueno, miedo. y ver la verdad es que es un lugar maravilloso en el mundo, y llegar a estos lugares tan apartados y ver que se había logrado con mucho esfuerzo, pues crear grupos scouts, muy pocos, porque además Brasil es un país muy, muy grande y por lo tanto también el movimiento no es fácil, o sea, el desplazamiento no es fácil, como decía, había que viajar mucha distancia y con los costos que eso implicaba y llevar pues a las personas que capacitaran a los adultos que se hacían cargo de estos jóvenes en su propio idioma. Entonces, pero tenían estas experiencias que nos compartieron y que bueno, era muy agradable ver precisamente cómo habían logrado que el movimiento Scout se llevara a cabo en estos lugares. Habría que decir que, bueno, evidentemente había que romper paradigmas, o sea, Sí, claro. porque por el difícil acceso, el programa tiene que ser adaptado a las necesidades propias de estos jóvenes, y dentro del programa pues está incluso la vestimenta, ¿no? Así que estos Sí. jóvenes de los grupos que yo conocí en el Amazonas, pues usaban solamente la pañoleta, ¿no? Incluso nosotros cuando fuimos a visitarlos, pues tenían que interpretar lo que decíamos nosotros para que ellos entendieran
lo que queríamos transmitirles. Y lo mismo Ujú. sucedía porque, aunque había dirigentes scouts que en ese momento que ya habían sido incorporados al movimiento, de todas maneras no conocían, no hablaban portugués, que es la lengua oficial en el Brasil. Entonces, había personas que tenían que hacer la traducción y bueno, capacitarlos Claro. a ellos no fue un asunto fácil. Pero también hay otras regiones en otros países de América Latina, porque sabemos que tenemos una población indígena importante, donde también había esfuerzos bien hechos y con buenos logros para crear grupos en comunidades así. Y bueno, pues vimos casos en Bolivia también, donde se logró integrar a jóvenes indígenas en Chile, en Perú, en Guatemala, eh, en El Salvador, que, bueno, lograban que precisamente llevar el movimiento Scout a estas comunidades. Y bueno, quisiéramos tener muchos grupos más para lograr Sí, este sí, plan claro. de democratizar el movimiento Scout, pero de nuevo, no es un asunto fácil y siempre los recursos son limitados. Fíjate que ahora que hablas de eso me hiciste acordarme un poquito, como sabes, hace algunos años participé en Experiencia Scouts, Listos para la Ujú, Vida, un proyecto con iniciativa entre la Asociación Scouts de México y USAID, y ujú, teníamos un problema muy parecido. Estábamos en la ciudad de Tijuana y ahí pues teníamos muchos jóvenes migrantes, jóvenes que ni siquiera tenían papeles, no tenían un acta de nacimiento, que habían nacido en Oaxaca, estaba lloviendo y el papá les dijo vámonos y trataron de cruzar a Estados Unidos y llegan completamente en blanco. Entonces, el aplicar el programa en una comunidad así se vuelve todo un desafío, porque ya amén de que no vayan a usar uniforme, ¿eso qué? ¿Cómo aplicas el programa y sobre todo la progresión en un joven que no está asistiendo siempre? Porque a veces va cuando los papás lo dejan o cuando se escapa y cuando no, no. Son cosas, no sé, como que deberíamos de crear un escultismo alterno, ¿no? Especializado en estas comunidades, porque verdaderamente sus necesidades son tan distintas a nuestros jóvenes normales que la verdad es inoperante a lo mejor el aplicar el programa tal cual, ¿no? En fin, sí, mire, son experiencias. yo diría, y pensé también porque tuve la oportunidad de conocer Experiencia Scout allá en Tijuana, ¿no? Y bueno, es que, claro, no era un contexto rural, era un contexto muy Citadino, citadino, pero con una problemática muy fuerte también de marginación. sí, claro, Los lugares en donde estaban los grupos de experiencia Scout estaban identificados como las zonas más violentas en la ciudad de vulnerables. Tijuana, ¿no? Sí, Entonces, así es. incluso recuerdo que Ray, que estaba al cargo del proyecto, Sí, Raimundo Raimundo Tamayo. Tamayo, me platicaba que cuando visitamos que pues incluso en algunos de ellos, no recuerdo el nombre del grupo, pero si no entrábamos con la camioneta que estaba rotulada como Scouts, era imposible entrar por lo violento que era el lugar, ¿no? Sí, Así así es. que Eso fue en Camino Verde. Sí. entonces recuerdo eso que obviamente lo platicas, bueno, tú lo viviste, yo fui de visita para conocer el proyecto, eh, lo platicas aquí y habrá quien pueda pensar que eso no es posible, pero cuando uno lo vive, ve que sí es posible, o sea, de que existen zonas tan conflictivas donde lograr incluso entrar y ofrecer programa a los niños de ahí tuvo que haber sido negociado Sí, con claro, los grupos que dominan esa área, los grupos que desafortunadamente a través de la delincuencia se apropian de un territorio, ¿no? Y entonces lograr que un totalmente de proyecto acuerdo. así pudiera entrar no fue un asunto fácil. Yo lo viví, yo estaba en Mariano Matamoros y pues bueno, no voy a hablar mucho ahí, pero la policía municipal nos venía a dar la vuelta y definitivamente había ahí un acuerdo con la delincuencia organizada para que nos dejaran estar ahí. Ellos mismos querían que sus hijos crecieran bien, Mm. entonces pues de alguna manera
es impactante a los que nos están escuchando, es impactante que cuando, por ejemplo, tú te acercas a un grupo normal, llega, no sé, pues un lobato con una foto de su tío cuando van a Disney. Yo tenían jóvenes, híjole, no voy a decir el nombre, pero tenía jóvenes que de repente, Arturo, Raúl, me llegaban y me enseñaban una foto con la AK-47 de su tío. Y tú te quedas así como que, híjole, ¿en qué estoy metido? Porque definitivamente es un riesgo muy grande para pues, todos los que estamos trabajando ahí, pero también el amor por el escultismo y por el apoyo de los jóvenes era más grande que todo ese riesgo y pues bueno, es algo que por si ustedes no conocieran el proyecto, hay algo de información en la web, incluso hay un tutorial de cómo se hizo y cómo aplicar esto en este tipo de grupos, ¿no? Para si les interesa el tema. Ahorita ya continuando un poquito más con la plática, sabes que ahora lo que se puso de moda es la realidad aumentada, la realidad virtual y últimamente la inteligencia artificial. ¿Qué avances hubo en la región en digitalización y uso de tecnologías? Pues mira, evidentemente que no podíamos estar alejados del avance de la tecnología, así que el movimiento Scout en conjunto, no solamente la región, fue avanzando mucho en de la digitalización. O sea, era una constante el uso de las páginas web, de todas las aplicaciones necesarias. Y puedo decir también que ahí fuimos pioneros también en varios aspectos, porque, por ejemplo, y eso por la pandemia, que se atravesó originalmente la conferencia interamericana estaba programada para llevarse a cabo en el año 2021. Ese era el año en que tenía que llevarse a cabo. Y pues evidentemente era imposible No se hacerlo pudo en medio de la pandemia, por eso se tuvo que desplazar al 2022. y Pero fue en una cosa línea. muy, Mm. y fue en línea, pero lo que quiero decir es que algo que es muy importante en cada conferencia regional, como en la mundial también, tú lo mencionaste ahorita con el tema de de la visión, es que la conferencia es el punto de partida para un nuevo plan estratégico. Los planes estratégicos generalmente van por trienios. Claro, se puede hacer una visión a largo plazo, como en este caso que se tiene una visión a 10 años, pero se tienen planes estratégicos cada tres para que precisamente una vez transcurridos los 3 años, en la conferencia se rindan cuentas de lo que sucedió en ese plan estratégico y se inicie uno nuevo. Entonces, el plan estratégico se comienza a trabajar un año antes de que venga la conferencia Ujú. y había que preparar el plan que había que lanzar en la conferencia, originalmente en 2021, se movió a 2022, pero había que preparar ese plan. Y entonces, pues había que hacer uso de la tecnología, así que el plan estratégico se construyó completamente de manera digital y se hizo una página web especial solamente para el plan regional y eso permitió mucha participación porque se volvió un espacio público abierto a cualquiera que quisiera contribuir con sus ideas en cada una de las fases de la planeación estratégica. Y tuvimos varios jóvenes de diferentes edades y de diferentes países que aportaron con sus ideas al plan estratégico, lo cual no había sucedido en los planes anteriores. Los planes estratégicos anteriores se comenzaban a trabajar en un evento regional previo que es la cumbre, y ahí los líderes de las organizaciones nacionales asisten y dan sus aportes para configurar el plan estratégico y trabajarlo durante un año para llegar a la conferencia y lanzarlo ahí. Acá eso no era posible, sí hubo una cumbre también de manera virtual, pero el comité estuvo de acuerdo en que ese plan regional que empezó en el 2022 y que precisamente en el siguiente año, en 2025, en la conferencia interamericana, se va a rendir cuentas de lo hecho en ese plan. Cuando se creó después de la conferencia, se hizo de manera digital, completamente digitalizada. Así que ahí se avanzó mucho y bueno, pues qué decir también de toda la creación de información, de incluso hacer muchas reuniones de manera virtual. No solamente durante la pandemia, fue algo que también empezamos a hacer
antes de que llegara la pandemia. Por eso nos ayudó mucho porque generó experiencia. Desde antes ya teníamos la idea de hacer algunas reuniones regionales por esto de las limitaciones en cuanto a los recursos para poder estarse desplazando en la región para alguna reunión. Entonces hicimos algunas reuniones virtuales que tuvieron mucho éxito, y eso hizo que durante la pandemia, al proponer todas las actividades de manera virtual, hubiera muy buena respuesta de las organizaciones nacionales y se rompieron récords incluso de participación, eh, y, y, y ya se tenía experiencia previa. Aprendimos mucho más, pero obviamente se tenía toda la experiencia previa. Así que yo creo que en ese aspecto se hizo mucho en el tema, por ejemplo, de el registro de la membresía. Ahí también se hizo un avance importante. La región en lo que contribuyó fue en difundirlo, no lo creamos nosotros, sino que Scouts de Ecuador creó un modelo, un sistema de registro en línea que funcionaba bastante bien, que incorporaba además otros elementos como capacitación, como manejo de recursos, o sea, inventarios. ¿Este sistema era gratuito? No, no era gratuito porque lo habían hecho incluso con colaboración de otra empresa, Ah, ok. pero después, gracias a la Fundación Interamericana, se pudo acercar, se tradujo al inglés también y se implementó en varias organizaciones del Caribe. Entonces, hoy ese sistema es utilizado por varias organizaciones nacionales, se está actualizando permanentemente dependiendo de las necesidades, y además como se dice en inglés, se customiza, se hace a la medida del cliente, Sí, porque en algunos exacto. países pues son distritos, en otros son provincias, en algunos, como te digo, son los grupos y en algunos son las unidades, como en el Caribe. Así que se tenía que hacer personalizar dependiendo del país, y ese también fue un avance tecnológico importante sobre todo para ayudar a estas organizaciones que necesitaban un gran apoyo en el manejo del registro de su membresía. No, muy bien. Pues bastante interesante, digo, porque igual aquí en México, pues hace poco migramos un sistema que se llama SISAS, Sistema de Administración de Scout, seguramente has oído hablar de él, y Ujú, pues es una evolución del sistema que tú conocías, el Regnal, ¿no? ujú. Y pues bueno, también incluye otros aspectos como ya programa y ahorita este año, a inicios de este año, se agregó también la administración de adultos y todo este asunto. Y la verdad es que pues es un sistema, estos sistemas son proyectos a largo plazo y pues obviamente tienen muchas mejoras, se puede decir, y es poco a poco, ¿no? Oye, algo que quería también preguntarte. ¿Qué pueden hacer los scouts que nos escuchan, un scout normal, como para poder ayudar o apoyar a scouts en otras asociaciones scout nacionales de aquí de la región? Mira, yo creo que la mejor manera, y lo mencioné ahorita, es a través de la Fundación Interamericana. O sea, la Fundación Interamericana, de hecho, esa es su razón de ser y su trabajo, reunir fondos para apoyar a organizaciones que lo requieran. Eh, Nosotros en el tiempo, yo en el tiempo que estuve en la oficina regional, trabajamos muy en conjunto con la fundación, porque precisamente, por un lado, ellos captaban los recursos aparte Ujú. de sus donantes, y ahí, por eso digo que es la mejor manera, porque no importaba que fuera $1, se podía donar hasta $1. Había un Sí, yo sé. captador, un gran captador que era la fundación, y después nosotros como oficina regional cerrábamos el ciclo en cuanto a decirles a las organizaciones nacionales, hay un fondo, apliquen por recursos precisamente para fortalecer diferentes programas. Y hubo programas muy interesantes, hubo proyectos muy interesantes a lo largo de la región que precisamente nosotros los promovíamos, pero también los calificábamos. Es decir, antes de pedirle a la fundación que transfiriera esos fondos al país, a la organización que lo estaba solicitando, nos asesorábamos de que el proyecto estuviera bien hecho y que además Claro. tuviera Cumplía los estas requisitos. esas finalidades de fortalecer el crecimiento, de desarrollar capacidades, de mejorar la calidad del programa, por ejemplo, de incrementar la participación juvenil, o sea, de fortalecer en sí al movimiento Scout en una determinada organización nacional. Y bueno, pues sí, sí hubo muy buenos resultados. Así que ahí hay una garantía de que el dinero, no importando lo que sea, no importando que sea muy poco,
lo que se aporte o que no se llegue. Y hago esta distinción porque a nivel mundial también está la Fundación Mundial, pero ahí pues las aportaciones mínimas son de $10,000. Así que si no tienes diez mil Los dólares, Mickesh pues Fellows, y no, pues no. claro, Para entonces América Latina eso es sí, imposible. necesitas Quizás tener para mucho Estados dinero. Unidos, sí, Sí, ¿verdad? claro, sí, claro. No, y Para no. sí tienen un modelo de juvenil, o sea, de que los jóvenes pueden formar parte de la Fundación Mundial, pero de todas maneras la aportación es importante. En cambio, en la región interamericana se pueden hacer aportaciones muy sencillas y todo suma. Entonces, ahí hay una buena manera de ayudar. Y en el caso de apoyo como voluntariado, ahorita establecíamos que las necesidades de las diferentes asociaciones CAP nacionales en la región pues son muy marcadas. Tenemos en primera instancia Estados Unidos, Canadá, el primer mundo, donde ellos tienen pues definitivamente mucho más recursos, tanto económicos como también humanos, etcétera. Y en el resto de las Américas, pues no es así. Pues bueno, a mí se me hace que cualquier scout en Estados Unidos sería más fácil que ellos donaran dinero, porque pues lo tiene. Pero en el caso de nosotros, los scouts latinoamericanos, pues donar dinero, algunos, ¿no? No es así como que una opción que todos podamos desgraciadamente hacer, pero pues algunos donarán tiempo pues me llama la atención. Recordaba, se me vino a la mente ahorita John Dunbar, que en paz descanse, lo recordarás. John Dunbar era un amigo irlandés que vivía en México, en Cancún, y él pues estaba al tanto de esta diferencia que tú comentabas de la aplicación del programa, y de hecho se iba a cada rato a dar insignia de madera en el Caribe y con los ¿No? scouts de ahí, precisamente pues yo de él escuchaba, fue la primera vez que entendí y me platicábamos horas, resultó que fuimos presidentes de provincia contemporáneos, entonces pues platicábamos hasta que desgraciadamente pues un día nos dejó, pero se me queda muy en la mente las palabras que nos decía, ¿no? Que bueno, que a lo mejor no podemos contribuir con dinero, pero podemos contribuir con otra cosa, ¿no? Yo te lo pregunto porque a lo mejor muchos de scouts o gente que nos ve, pues no puede dar a lo mejor dinero, pero puede contribuir de otra manera. Entonces, mi pregunta sería, ¿existe otra manera? ¿Habrá otra forma? Pues mira, yo creo, evidentemente, si puedes trasladarte a otro país, aunque sea un país vecino, y ahí sumarte a una labor que estén haciendo, va a ser bienvenida. Y además, me parece que va a ser una experiencia muy enriquecedora porque al final de cuentas te vas a dar cuenta, valga la redundancia, que, que el movimiento Scout es el mismo, pero claro, cada país, cada región, bueno, pasa incluso entre de grupo a grupo lo adapta a su propia realidad. Así que el ir a otro país y poderlo hacer va precisamente a ampliar el criterio y va a beneficiar también a la persona que vaya a hacerlo. Y las otras personas también estarán muy felices, muy contentos de recibir ese apoyo voluntario que pueda ofrecer una persona. Pero creo que hoy también la virtualidad nos permite hacer mucho, es decir, es cosa de buscar, pero los grupos de scouts están necesitando desde quien les ayude a diseñar, a hacer un buen diseño para algún post que quieran poner en su página en Facebook. Hay grupos, de repente grupos virtuales, o sea, chats Mm, en WhatsApp donde participan algunos adultos y están preguntando qué actividades pueden sugerir para aplicarlas y entonces ahí la gente aporta ideas. Así que me parece que hoy el mundo está más interconectado claro. y no solamente en la región tenemos una gran ventaja y es esta que hablaba de América Latina y en particular de los hispanoparlantes, en donde al tener un idioma común, eso nos hace mucho más fácil el poder comunicarnos y poder estar cercanos. Así que contactar a scouts de otras latitudes hoy en realidad es muy fácil y seguramente que encontraremos ahí algunas maneras de apoyarlos incluso desde la distancia. Y bueno, si hay una mayor organización
y se reúnen recursos. Siempre hay grupos necesitados que están haciendo labores muy importantes y recibir una aportación, aunque sea en especie, necesitarán literatura o necesitarán material para hacer sus pañoletas o incluso el bordado de los escudos. Yo, por ejemplo, tengo ahí entre mis anécdotas el que cuando estaba en México como jefe Scout nacional, en alguna ocasión ahí en la oficina nacional, llegó una persona a visitarme y era una monja. Y cuando se entrevistó conmigo me dijo que en Cuba tenían un grupo Scout, pero que tenían muchas necesidades. Eh, Ujú. y lo que pedía de nosotros era la elaboración del escudo de grupo, porque no tenían ni Ah, para uniformes, pero pedía la elaboración del escudo de grupo. Y pues sí, le apoyamos con eso. Pasaron muchos años, de verdad muchos años, porque no, fue muy difícil mantener comunicación. Y años después, ya estando yo aquí en Panamá, logré volver a hacer contacto con ella. mira, qué bien. Y después, cuando tuve la oportunidad de visitar Cuba, que fue mi último viaje antes de que la pandemia estallara, de hecho, estando en Cuba y regresando a Panamá, o sea, regresé y al día siguiente cerraron el aeropuerto en Panamá por la pandemia, o sea que me hubiera tardado un día más y me quedo allá. Te quedas a nadar. Pero iba precisamente, era una misión para ver la posibilidad de acercar de nuevo el movimiento Scout a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes cubanos. Así que en aquella ocasión pude ir a visitar este grupo Scout, el único que existe en la isla, o al menos el único que conocemos, porque es un grupo Scout. En Cuba existe el movimiento pionero, que es patrocinado por el Estado, y tuvimos reuniones con los líderes de los pioneros, pero fuimos a visitar a este grupo Scout que te digo, había conocido yo en México. Entonces, les llevamos esa vez literatura, mucha literatura, para que ellos pudieran usarla de referencia. Y así como ellos, pues hay otros grupos que también necesitan y que pues organizados se puede enviar material para ellos. Sí, pues tomemos esto como un ejemplo de alguna de las cosas que se pueden hacer, sobre todo ustedes jóvenes que la verdad no tienen ninguna restricción en este sentido y sobre todo también trabajar sus insignias mundiales, ¿no? Se me ocurre Mensajeros de la Paz, donde precisamente se fomenta el que ustedes mismos se junten con otros rovers, a lo mejor, o jóvenes de cualquier otra sección en otros lugares y puedan trabajar de manera conjunta. Ojalá y así sea. Bueno, pues Raúl, antes de retirarnos, pues te quiero agradecer todo el tiempo, por supuesto, la entrevista y la verdad es un placer platicar contigo. Ya te extrañamos acá en México, a ver si pronto te das la vueltecita. No sé si ahora es diciembre, seguramente en unos días vendrás con tu familia aquí a visitar a tu mami y a los demás. Y pues te quiero agradecer por este tiempo. ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar? Ya tenemos como 5 minutitos. Pues no, agradecerte a ti también esta iniciativa, felicitarte por la iniciativa y gracias por también creo que es importante hacer estas preguntas y responderlas para que la gente conozca un poco más. Muchas veces nos quedamos es un fenómeno que sucede en el movimiento Scout, tendemos mucho a vernos hacia adentro solamente, ¿no? Y sabemos que existe el resto del mundo, pero muchas veces nos quedamos con lo nuestro solamente. Entonces, creo que el darse cuenta que existe una región y darse cuenta que existe el mundo Scout y que además estamos frente a muchas dificultades y que pues necesitamos del apoyo de todos, todos necesitamos poner Claro. nuestro granito de arena para salir adelante de estos grandes desafíos que tiene el movimiento Scout, pues nos va a ayudar por un lado, a fortalecer nuestro sentido de unidad, a sentir que todos somos parte de algo, que no somos elementos aislados, sino que somos parte de algo más grande y que cualquier cosa que hagamos suma, contribuye. Así que la invitación a que nos sumemos, a que hagamos algo día a día por fortalecer el movimiento Scout, que hace mucha falta. Necesitamos llegar todavía a muchos jóvenes, ya lo mencionamos a lo largo de la entrevista, pero ojalá lleguemos a muchos jóvenes, nuestros países, nuestra región lo necesita. Así Claro. que
ojalá mucha gente se sume a eso y vea en eso una misión de vida. Esperamos poder más adelante pues seguir platicando contigo. La verdad, creo que se nos quedan muchos temas en el tintero, pero también es imposible tener aquí a la gente tanto tiempo y pues creo que ya de alguna manera nos aprovechamos un poquito de tu tiempo y pues no es la intención. Te agradezco muchísimo y pues estamos a tus órdenes, Raúl, y pues muchas gracias por la entrevista y por todo. Gracias, Roy. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta allá. Siempre Saludos listo. a todos y que pasen buenas tardes. Bye.